¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación, vamos a presentar en la asignatura de Teoría Moderna del Entrenamiento Deportivo de la maestría en Metodología del Entrenamiento de la Universidad de Londres. Vamos a presentar un video general del curso donde veremos eh, varios aspectos de lo que es la teoría moderna del entrenamiento deportivo. Vamos a ver el índice, tenemos una introducción. Como tema segundo, vamos a ver lo que es la actividad competitiva en el deporte. Vamos a ver las cargas en el deporte y su influencia sobre el organismo y los deportistas. Vamos a ver también la modelación en el deporte, conclusión y el sustento bibliográfico. Perfecto. Bueno, como introducción, vemos que el objetivo de la siguiente presentación es desglosar la teoría moderna del entrenamiento deportivo a través del análisis de la actividad competitiva del deporte, la comprensión de las cargas de entrenamiento en el deporte y su influencia en el organismo del deportista, la comprensión de la modelación en el deporte y el análisis del pronóstico en el deporte. De este modo podremos comprender las demandas físicas y el rendimiento deportivo que cada uno de los deportes conllevan en su preparación. Es de suma importancia saber las competencias que un metodólogo del entrenamiento debe cumplir. Solo de este modo la preparación de un deportista de alto rendimiento obtendrá los resultados más altos en condiciones de máxima exigencia. Empezamos con el primer tema, que es la actividad competitiva en el deporte, y les presento a continuación este esquema que es adaptado de Platonov, en su libro de teoría del entrenamiento olímpico en el 2001. Y vean cómo aquí en esta imagen vamos a ver los factores que determinan el resultado de la actividad competitiva en los juegos deportivos. Tenemos que entender que el resultado deportivo o la actividad competitiva en el deporte va a surgir o vamos a tener buenos resultados por muchos factores. No solo factores que van a determinar lo físico o lo técnico o lo táctico, que estamos hablando que son los componentes de la preparación, sino que vean cómo aquí esta imagen del lado izquierdo nos dice que los factores controlables que influyen el resultado, calidad de la dirección psicológica durante las competiciones. Y de este lado vemos factores objetivos que influyen en el resultado. Estamos hablando que, como les comentaba hace un momento, que para que nosotros tengamos un resultado y una actividad competitiva en el deporte, pues dependemos de muchísimos factores. Por ejemplo, con conveniencia de la preparación directa de las competiciones, utilización en la práctica de las indicaciones del entrenador durante el partido, valoración del periodo del partido, táctica de las situaciones de los jugadores, cualidades del capitán del equipo, acciones de los médicos y los fisioterapeutas. Vean aquí cómo nos dice cómo experiencia y conocimiento, presencia y realización del concepto técnico-táctico, composición del equipo, correspondencia del concepto técnico-táctico a las posibilidades de los jugadores. Obviamente aquí vemos toda la parte de los componentes de la preparación: fuerza, velocidad, resistencia especial, capacidad para acelerar, rapidez, o sea, todas las premisas físicas, las premisas técnico-tácticas, las premisas psicológicas. Entonces, estamos hablando que la actividad competitiva en el deporte dependemos, como lo dije hace rato, de muchísimos factores que van a estar alrededor del deportista para que pueda lograr un resultado y pueda tener actividad competitiva en el deporte. Otro subtema que vamos a ver aquí en la actividad competitiva en el deporte, que es la estrategia de la actividad deportiva. La estrategia la vamos a describir, según Platonov, es que dependerá del conocimiento que se tenga en el mismo deporte, la experiencia incursionando en el deporte, pero sin dejar a un lado lo que sabemos al momento de enfrentar la competición. O sea, la estrategia es una planeación que va a prever las circunstancias de la competición. La estrategia debe tener en cuenta todas las posibles variantes, al menos conocidas,
y posibles en un momento dado de la lucha competitiva, formas alternativas, medios y modos para lograr el resultado solicitado. Todos sabemos, bueno, que en la actividad competitiva dependemos de una estrategia y de una táctica, pero es importante definir y separar bien qué es lo que es una estrategia y qué es lo que es una táctica. Aquí ya lo que nos menciona Platonov es que la estrategia debe tener en cuenta todas las posibles variantes, como también la estrategia dependerá del conocimiento y la experiencia que se tenga dentro del deporte. Por eso aquí es que pongo que aquí estamos hablando que el entrenador está proponiendo una estrategia dependiendo también de lo que está viendo y de lo que entrenaron en todo lo que es la preparación del deportista. Ahora, en la táctica de la actividad competitiva, sabemos que la táctica dependerá absolutamente de las decisiones del actor principal, que es el deportista. Deberá tomar las decisiones según las circunstancias, momentos e imprevistos naturales de la misma competición, la cual el deportista deberá estar preparado para enfrentar y tomar las mejores decisiones. Platonov también nos menciona cómo por táctica se debe entender los medios de utilización de los procedimientos técnicos en las acciones tácticas para solucionar los objetivos de la competición. La gran diferencia de la técnica, de la táctica, perdón, y la estrategia es que la estrategia es algo planificado, planeado, con respecto a la experiencia del deporte, que eso lo lleva más que nada la parte del entrenador. Y la táctica, como lo estábamos mencionando ahorita, la táctica dependerá absolutamente de las decisiones del deportista dentro de las circunstancias de la competición. Es por eso que aquí ya pongo a el peleador que ya está aquí tomando decisiones ya en la parte de lo que es la competición, a diferencia que acá la estrategia la propone el entrenador, pero la táctica la va a ejecutar totalmente el deportista. También dentro de la actividad competitiva en el deporte tenemos que tomar mucho en cuenta la técnica de la actividad deportiva. ¿Esto por qué? Porque la caracterización de cada deporte y sus peculiaridades nos van a dirigir al tipo de técnica que se desarrolla en la competición. De esto dependerán las metodologías de aprendizaje de dicha técnica que dirigirán al deportista a la solución táctica dentro de la competencia. Según las particularidades, según Platonov nos habla de que la técnica puede estar dirigida a tres grandes rubros, digamos, ¿no? Uno, la técnica se puede dirigir al logro de máximo resultado cuantificable métricamente. Estamos hablando de atletismo, natación, halterofilia. Otro, la técnica también se va a dirigir al logro de una forma determinada y la estructura de los movimientos cuando el criterio de su valoración son de dificultad y carácter artístico, como estamos hablando de gimnasia, patinaje artístico, saltos de trampolín al agua, etcétera. ¿Ok? Y la última, que la técnica también se va dirigido al logro del efecto final, o sea, golpes, tocadas, etcétera, lucha cuerpo a cuerpo y juego. Entonces, estos tres son muy importantes, que son la técnica de la actividad competitiva y tenemos que entender la caracterización y debemos de entender que nuestro deporte a qué va dirigida la técnica, al logro de máximos resultados cuantificables, al logro de formas determinadas y la estructura de los movimientos o al logro de su efecto. Solo así nosotros vamos a poder entender el deporte y vamos a poder entender la actividad competitiva. La técnica de la actividad deportiva, vamos aquí a desglosar lo que dice Platonov. En el caso del boxeo profesional, que es un deporte en el que incursiono y donde la técnica va dirigida al logro del efecto final, no deben estereotiparse los golpes. Actualmente ojo con esto, porque actualmente en el boxeo profesional, ¿ok? Se suele argumentar que existen 12 golpes fundamentales. Inclusive hay entrenadores que le colocan ya el número 1, ¿no? 1 al jab, 2 al recto de derecha, 3 al gancho de izquierda, 4 al gancho y así. O sea, ellos le han puesto 12 golpes fundamentales. Incluso algunos entrenadores solamente defienden que solamente hay golpes rectos y curvos, ¿no? Pero según Platonov, en el 2001, como se citó con Ogurenkov, 1969,
al describir la técnica del boxeo cita más de 70 modos de efectuar un tipo de golpe. ¿Ok? Y por ejemplo aquí yo les coloco un ejemplo. Esperemos. En cada pelea hay diferentes modos de efectuar un tipo de golpe. No solamente existen dos tipos, que ya en la actividad competitiva, ya, como lo dice aquí este autor, existen más de 70 modos de efectuar el tipo de golpe. ¿Ok? Lo que no tenemos claro es que esta técnica sí va dirigido a lograr un efecto, pero también tenemos que lograr la caracterización de todos los golpes que se efectúan en una pelea. También dentro de la actividad competitiva tenemos que hablar sobre la dirección de la actividad deportiva, donde dice que normalmente el entrenador, normalmente todos sabemos que el entrenador es el que toma las decisiones importantes, previo y durante la competición. La estrategia que implementa es fundamental para la confrontación competitiva, lo que habíamos hablado, que la estrategia normalmente la toma el entrenador por su experiencia. Pero la realidad es que el deportista es el que debe procesar y asimilar toda la información y factores que lo rodean al momento de enfrentar los aspectos inadvertidos de la propia naturaleza de la competitividad. Todo esto dirigido a un solo objetivo, que es el triunfo. O sea, volvemos otra vez a estrategia y táctica, ¿no? La estrategia la plantean, la táctica la ejecuta dentro de la misma competencia ya el deportista, en este caso el boxeador, es el que se va a enfrentar a esas circunstancias, ¿ok? Porque son lo que lo rodea en ese momento al enfrentar los aspectos inadvertidos. Y les pongo este ejemplo, vean, aquí. What he does. That's what he does his little David Copperfield magician stuff. Sleight of hand. Makes you think something's over here when it's really over there. Boy, I'm gonna tell you this, he better not mess up on the trick because that right hand is coming close. The right hand is the punch you like to use against the lefty. Pero vean Lomachenko's a lefty. Right hands can be the southpaw killer. Porque vean a lo que se va a enfrentar. But if I was Mariaga, I would actually throw that right hand to the body as opposed to Charles Constantine. Y ya de ahí se tiene que enfrentar psicológicamente primero a eso. First knockdown score of the night by High Tech. Vean lo que hace Lomachenko, vean lo que hace que está hablando otro estilo, vean. Vean cómo lo enfrenta. He says, come on, I'm going to sit right here in this neutral corner. You come to me. Look at this. Lomo waving him in. Wide right hand from Mariaga dancing in his face. He's just Spider telling the beetle, come on in. Estamos hablando que el peleador colombiano jamás entrenó para enfrentarse a estas circunstancias donde lo tiran y de repente ya hasta lo retan, ¿no? Lo tiran, se levanta y hasta lo retan a poder intercambiar golpes. Esto jamás se entrenó en la preparación. Nunca se hubieran esperado que pasara esta situación. Y ahí es donde es lo que dice, ¿no? La realidad es que el deportista es el que se debe procesar y asimilar toda la información y factores que lo rodean al momento de enfrentar los aspectos inadvertidos de la propia naturaleza de la competitividad. ¿Ok? Perfecto. Vamos al tema siguiente, que nos habla acerca de las cargas de entrenamiento en el deporte y su influencia sobre el organismo. Vamos a empezar con este cuadro sinóptico, aquí la definición de la carga de entrenamiento, ¿ok? Podemos decir que la carga de entrenamiento se refiere a los estímulos que provocan adaptaciones en el organismo de los deportistas. A eso nos podemos referir con la carga de entrenamiento, que es la carga que se refiere a los estímulos que provocan adaptaciones en el organismo de los deportistas. Acá la dinámica general del proceso de entrenamiento nos puede decir que el proceso de entrenamiento influye un estímulo, fatiga
recuperación, supercompensación, adaptaciones en el organismo de los deportistas. Esta es la dinámica que podemos decir de una carga de entrenamiento. Una carga de entrenamiento, ¿ok? Son estímulos que provocan adaptaciones. Entonces, nosotros tenemos que, con esa carga de entrenamiento, tenemos que lograr sacar de la homeostasis del organismo de ese deportista para provocar adaptaciones. Si nosotros provocamos adaptaciones, provocamos un proceso de supercompensación, entonces nosotros vamos a ir incrementando el rendimiento del organismo de ese deportista. Ahora, hablando de los tipos de carga de entrenamiento, porque tenemos que ver que hay diferentes tipos de carga de entrenamiento y aquí vamos a exponer que por una carga de entrenamiento se va a caracterizar por su carácter, ¿ok? De la carga de entrenamiento. ¿Y qué nos dice? Que la carga de entrenamiento puede ser específica o inespecífica, local o global, ¿ok? Dependiendo del tipo de estímulo que se aplique. Entonces, a esto se refiere la carga de entrenamiento por su carácter, pero también tenemos a la carga de entrenamiento por su magnitud. Bueno, la carga de entrenamiento puede ser pequeña, puede ser mediana, puede ser considerable o grande, dependiendo de la intensidad del estímulo y también dependiendo de muchas circunstancias como la etapa, la preparación, si estamos en una etapa de competencia, pero debemos de tener en cuenta por su magnitud, ¿ok? Y también tenemos que tomar en cuenta una carga de entrenamiento por su orientación. La carga de entrenamiento puede ser desarrollada por capacidades motrices, perfeccionar la coordinación, desarrollar la capacidad coordinativa, que puede ser dirigida a la estrategia, puede ser dirigida a la táctica, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, nosotros tenemos una carga que son estímulos que adaptan al organismo de una persona, ¿ok? La persona va a sufrir un proceso de supercompensación para incrementar su rendimiento y la carga de entrenamiento va a tener tres grandes rubros. Va a ser por su carácter, va a ser por su magnitud y va a ser por su orientación. La carga de entrenamiento va a depender de varios factores o componentes que le podemos llamar los componentes de la carga de entrenamiento, ¿ok? Que va a ser un volumen de la carga de entrenamiento, que estamos hablando de un aspecto cualitativo de la cantidad que se va a realizar en esa carga de entrenamiento, de la duración de la carga, cuánto tiempo va a durar la carga de entrenamiento en su totalidad o inclusive cuánto tiempo van a durar los estímulos, las series, las repeticiones de entrenamiento. Lo que hablábamos ahorita, la orientación de la carga, ¿no? El tipo de la orientación, por su magnitud o por su carácter. La intensidad de la carga de entrenamiento, que estamos hablando que la intensidad va al valor cualitativo o a la medición de los aspectos biológicos de cómo está respondiendo el organismo en cuanto a esa carga de entrenamiento. Y la densidad de la carga, que nos está hablando de una relación estímulo-recuperación, que eso es muy importante. La recuperación es muy importante. Si estamos hablando de que la carga de entrenamiento tiene mucha densidad, es porque estamos dejando descansos muy pequeños, y si estamos hablando de poca densidad, es que estamos dejando descansos bastante largos. Pero ¿de qué va a depender esos descansos? Si son pequeños o largos, también de la etapa, de la preparación, en qué momento te encuentras a lo largo de la preparación. Otro componente es la frecuencia de entrenamiento, que estamos hablando cuántas veces vas a repetir esa carga de entrenamiento a la semana. ¿Ok? Y estos son los componentes de la carga que nos van a ayudar a diseñar y a estructurar una carga de entrenamiento que va a provocar adaptaciones del organismo del deportista para que haya una alza del rendimiento físico. Otra cosa también muy importante es diferenciar lo que es una carga externa, que hasta ahorita prácticamente yo les he estado hablando de lo que es una carga externa, que es una serie de estímulos, una serie de ejercicios que van a desafiar a la homeostasis del organismo del deportista y que va a provocar adaptaciones. Y la carga interna es todos los estímulos que van a provocar o que van a hacer que nuestros órganos y sistemas reaccionen.
Un ejemplo es, yo con una carga externa le pido a una persona que se ponga a correr, ¿no? 5 kilómetros, y eso es como los estímulos y los ejercicios, ¿no? Esa es una carga externa. Una carga interna es cómo va a responder nuestro corazón hacia esa carga externa, ¿ok? Frecuencia cardíaca, 136, 138, 140 latidos por minuto. Esa va a ser la carga interna, y estos dos siempre tienen que tener una conjugación, una armonía totalmente, para que nosotros sepamos cómo vamos a ir adaptando las respuestas y la dirección a la que vamos a llevar con estas cargas de entrenamiento, ¿ok? Entonces, esto es lo importante en cuanto a las cargas de entrenamiento en el deporte y su influencia en el organismo de los deportistas. Vamos a pasar ahora a la modelación en el deporte. Y vamos a empezar con modelación en el deporte, y las nociones principales cuando hablamos de una modelación en el deporte es que tenemos que caracterizar y tenemos que saber a profundidad todo lo que conlleva y rodea a nuestro deporte. En este caso, voy a poner un ejemplo de modelación deportiva con las nociones principales en el boxeo profesional. Y obviamente es que tenemos que empezar con aspectos históricos. Es importante saber los aspectos históricos, y tenemos que, y yo tomé este fragmento de Moñita en el 98 que nos dice, pues es de suponer que el primitivo habitante de las cavernas debió utilizar sus puños para defenderse de las amenazas de los seres que entonces poblaban el planeta, con la propia voluntad de subsistir, contrarrestando con ello incluso a sus mismos congéneres. Pues como sabemos, el boxeo profesional viene hace poco, pero ya los aspectos históricos nos hablan desde las cavernas, ¿no? Cómo utilizaban los puños para sobrevivir. Todavía seguimos con la caracterización, con las nociones principales. Tenemos que ver cómo la definición de boxeo, contacto o posición entre sus participantes, se realizan movimientos acíclicos en bloques de alta intensidad seguidos por periodos de preparación. Esto lo habla Resónico en el 2021. Yo les pongo un ejemplo, vean aquí, que es Juan Manuel Márquez. Al mismo tiempo voy a narrar lo que dice Merlo. El boxeo es un deporte de contacto con intervalos de acción y recuperación fijos. 3 minutos de combate por 1 de descanso, netamente acíclico, de oposición, sin colaboración entre los participantes y con el predominio en el aporte energético de la vía oxidativa mitocondrial, y donde la determinación de la competencia estará sustentada en aporte de la vía fosfagénica en gestos de alta explosividad. Vean aquí, mucha capacidad oxidativa, mucha potencia mitocondrial, y todos los golpes van con una caracterización de una vía energética fosfagénica, o sea, de mucha alta intensidad. Esa es la parte de la definición del boxeo. Seguimos con la modelación del deporte con las nociones principales. La relación esfuerzo-pausa, según Resónico, sin fecha. Es un deporte de oposición sin colaboración entre sus participantes, donde se realizan bloques de acciones acíclicas de alta intensidad seguidos por periodos de recuperación. Y aquí ponemos características de la competición, requerimiento y perfiles fisiológicos de boxeadores de élite. Este es adaptado de Morales, Zarola, ¿ok? En el 2012, donde nos dice asaltos totales. Todos sabemos que tiene 12 asaltos. Los descansos aquí son de 3 minutos, aquí está equivocado. Recuperación entre los asaltos es de 1 minuto. Tiempo máximo de competición es de 24 segundos. Duración total de un máximo de combate de 36 segundos. Okay. Esto es importante saber, la relación esfuerzo-pausa como una caracterización, como nociones principales del boxeo, para que nosotros podamos determinar una metodología y podamos saber cómo organizar la estructura y los métodos de entrenamiento para este boxeo profesional. Las características antropométricas, Morales, Zarola, en el 2012, como se citó en Herrero, afirman que la relevancia del metabolismo aeróbico y el punto de vista cine-antropométrico viene dada porque existe una relación estadísticamente significativa entre el VO2 max y el perímetro de muñeca.
siendo decisivo en este deporte comparar estos valores con estudios isocinéticos que midan la fuerza proporcional de dicha articulación y fuerza de la mano. Estamos hablando de que las características antropométricas también son de suma importancia y tenemos que ver qué correlación tienen con a otros aspectos de la preparación u otros aspectos del organismo para que podamos seguir entendiendo y caracterizando nuestro deporte a profundidad y seguir mejorando el proceso de entrenamiento. Aquí otro ejemplo de las características antropométricas. Este es adaptado también de Morales en el 2012 y vean cómo nos dice que un IMC de características antropométricas pertenecientes a la Selección Internacional de Boxeo Masculino en fases competitivas, IMC de entre 20.6, grasa corporal de entre 8%, peso ligero entre 8.4%, peso mediano 8, 7, 9,2% de grasa corporal y pesos pesados de 13.9 a 14,5 de porcentaje de grasa. Masa magra en porcentaje 52%, 54%, agua corporal 66, somatotipo, estamos hablando de una endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, y la mayoría de los boxeadores presentan una mesoectomorfia. Entonces estas también son características que son las nociones principales, caracterización importantísima para el entrenamiento de los boxeadores. Parámetros energéticos. Seguimos con las nociones principales, lo que debemos saber en esta modelación del deporte. Parámetros energéticos. ¿Qué dice Merlo? En este deporte la potencia oxidativa va a tomar mayor importancia a medida que los peleadores combaten a más cantidad de rounds. ¿Qué dice Davis? La contribución energética proviene de cada vía metabólica en el boxeo y la siguiente: aeróbica 77, fosfagénica 19, glucolítica 4. Y pongo dos ejemplos de un sparring. Sabemos que este tipo de parámetros energéticos van más ya a una pelea muy oficial, pero aquí se ponen estos dos ejemplos. Todavía es moderada, pero vean este ejemplo. Vamos a ponerlo otra vez. Perfecto. Y esto ejemplifica bien todos los parámetros energéticos. Otra parte importantísima en lo que es en la modelación en el deporte, pues también son los modelos de preparación que se tienen. Es importantísimo, primero como en las diapositivas anteriores, toda la parte de la caracterización de los aspectos fundamentales de lo que es. Pero ahora tenemos que ver los modelos de preparación, ¿no? Y pues, obviamente en un modelo de preparación tenemos que tomar en cuenta mucho la parte de la evaluación física. ¿Va? Evaluación física, donde tenemos que ver un VO2 max, una velocidad aeróbica máxima, un perfil fuerza-velocidad, saltos para determinar la potencia, la fuerza, la producción de fuerza, la fuerza de golpeo, la frecuencia de golpeo, fuerza isométrica máxima, todos esos aspectos de la preparación, la evaluación física, todos los datos que conlleva todos estos tests, pues para que nosotros podamos determinar metodológicamente una preparación. Vean aquí, seguimos con la preparación, la prueba de esfuerzo que nos va a arrojar todas las fases de entrenamiento, ¿ok? Todo lo que vamos nosotros a conllevar a nivel interno, que es lo que nos va a llevar la carga externa con la carga interna, y justo eso es lo que nos arrojan estos tests. Aquí seguimos con todos los tests. Estos son tests de fuerza que nos van a ayudar a determinar la metodología de entrenamiento en esos aspectos de carga de entrenamiento y en esos aspectos de los parámetros que condicionan en el rendimiento.
Aquí, por ejemplo, yo pongo ya como ejemplo una planificación. Sabemos que la parte aeróbica, como nos dijo un autor, que lleva el 77%, VO2 max, la parte fosfagénica un 19%, que conlleva una dirección de fuerza, la parte aeróbica, que es el 77%, y glucolítica el 4%, también lo tenemos que desarrollar en un aspecto técnico. La parte aeróbica y la fosfagénica también en un aspecto coordinativo, y la parte fosfagénica en una parte de resolución de problemas. Una parte también muy importante en la modelación de preparación es que tenemos que conllevar los aspectos, cargas de entrenamiento, su orientación, su magnitud, inclusive hasta su carácter, lo debemos de combinar en una sola carga de entrenamiento que conlleve también el aspecto físico, el aspecto técnico y el aspecto psicológico. Estos tres aspectos combinados son las partes que van a determinar el resultado de la competición deportiva. Seguimos con los modales. Tenemos que controlar. Dale. Listo. Si no controlamos, pues entonces no vamos a saber para dónde nos vamos dirigiendo. Y bueno, aquí ya se utiliza un poco de tecnología en cuanto al entrenamiento de fuerza. Seguimos controlando la carga. Repito, todo esto es importante en la modelación del deporte, en los modelos de la preparación del deportista, en este caso de boxeo profesional. Aquí seguimos controlando la carga. Esta es una tabla que nos habla de carácter del esfuerzo y la pérdida de velocidad. Este también igual es una gráfica que nos arroja un software para que nosotros también podamos seguir controlando la carga. Seguimos controlando la carga. Digamos, poco específico, ¿no? Casi ya dirigiéndonos mucho a lo específico. Esta parte izquierda es muy general, ¿no? Que inclusive pues en el boxeo ya estamos tratando de erradicar este tipo de ejercicios, de carga, de entrenamiento que más bien podemos aprovechar más este tipo de entrenamientos, los podemos aprovechar más en aspectos ya que conlleven algo más específico y más competitivo, ¿no? Y el control de la carga de entrenamiento en ambos yo controlo la carga de entrenamiento sabiendo lo que es la frecuencia cardíaca, que es lo que yo les decía hace rato. Todo esto que ven aquí a la izquierda es, digamos, la carga externa, los ejercicios que van a provocar un estímulo, y acá a la derecha claramente vemos lo que es la carga interna, ya con la reacción de su frecuencia cardíaca. Y también dentro de los modelos de preparación, pues ya evaluamos, controlamos la carga y tenemos que tener efectos. Y esto también lo tenemos que tener totalmente controlado, los efectos, para que nosotros sepamos qué es lo que estamos logrando durante la preparación. Y todo esto que acabamos de ver, pues es lo de la modelación de la preparación. Dentro de la modelación del deporte tenemos que ver también los modelos de actividad competitiva. Aquí, bueno, un ejemplo que se viene utilizando es que nosotros tenemos que saber toda la parte de la caracterización competitiva, o sea, todos los golpes que puede, golpes, defensas, pasos, en este caso en el boxeo, defensa, giros, golpes detenidos con el codo, golpes detenidos con el hombro, golpes detenidos con el puño, para que nosotros podamos tener este modelo de actividad competitiva, de caracterización competitiva, y que nosotros nos podamos acercar a cargas de entrenamiento que estén más dirigidas y mucho más específicas a lo que es una competencia real. Esto nos va a ayudar, obviamente, a tener mayores resultados dentro de la modelación del deporte, y nos va a ayudar a acercarnos más a la verdadera competencia, a la verdadera carga a nivel competitivo, cuando nosotros hacemos todo este tipo de análisis. Perfecto. Bueno, llegamos a la conclusión. Es importante comprender que la base de todo resultado de alto nivel es el vasto y máximo conocimiento del deporte al que nos dedicamos. Su profundo conocimiento y experiencia en cuanto a la caracterización de todos sus ámbitos, y todos los factores que conllevan al rendimiento físico podrán garantizar los resultados deportivos.
Al contrario, si no se cuenta con todo esto que se acaba de mencionar, se vagará persiguiendo una ilusión y una esperanza frustrante al momento de observar los malos resultados deportivos. Esto es de verdadera importancia en cuanto a la teoría moderna de la preparación del deportista. Tenemos que saber hasta lo más profundo, ¿ok? La cosa y el factor mínimo que nos va a ayudar a la preparación del deportista y que va a influir sobre todo en los resultados deportivos. Tenemos que tener un vasto conocimiento del deporte, así como tener y tratar de tener toda la infraestructura y todos los factores que van a poder llevarnos a un resultado deportivo. Bueno, aquí dejo la bibliografía, prácticamente son 3 bibliografías de base. El doctor Rodrigo Merlo, Caracterización del boxeo profesional, también Rodrigo Merlo, Propuesta metodológica de los estímulos para el desarrollo de las vías, y por supuesto que a Platonov, de Teoría General del Entrenamiento Deportivo. Muchas gracias y espero que haya sido de agrado y de provecho esta presentación.